una disposición de hacer siempre el bien. Sí que, gracias, mi hermano. Sí que la fidelidad de Dios es una virtud. Y una virtud es el hacer el bien siempre. Esa es la misericordia de Dios, el hacer bien siempre. La fidelidad de Dios está por encima de la comprensión humana. Porque a veces vemos la fidelidad de Dios con personas que no se la merecen, ¿sí o no? Pero Él es fiel. Sí que a veces la comprensión humana no nos deja ver más allá de esa gran virtud que le pertenece a Dios y que Dios quiere compartir con nosotros. Él quiere que la fidelidad de Él, que es lo que es Él, sea compartida con nosotros también. Porque nosotros podemos ser fieles. Pero no podemos ser fieles por nosotros mismos, sino podemos ser fieles porque Él imparte eso en nosotros y podemos nosotros pues transmitir esa fidelidad a través de nuestros actos, a través de nuestras respuestas, a través de una acción o un pensamiento. Podemos ser fieles. La fidelidad de Dios se manifiesta siempre, aunque a veces nosotros no la vemos. Porque se manifiesta no cuando tú quieres, sino cuando Él quiere. Porque es la voluntad de Dios siempre lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que aunque no veamos esa fidelidad demostrada en el momento que nosotros queremos, Él siempre la va a enseñar. Porque no es en nuestro tiempo, sino es en el tiempo de Él. Y eso es una de las cosas más difíciles de entender de las virtudes de Dios. Que no es cuando nosotros querramos, sino es cuando Él quiere. Porque a veces nosotros queremos las cosas como en microwave. Chin, 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 y que pase ya, 1, 2, 3. Pues no. A través de la fidelidad de Dios, nosotros tenemos que tener la paciencia para poder ver más allá de lo que nuestros ojos naturales no ven. Y eso se manifiesta en la fidelidad de Dios. No es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Él. Se manifiesta permanentemente y siempre cumple lo que Él quiere. Vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 17 y vamos a ver lo que Dios dice aquí en su palabra. Santiago, no te pierdas. Santiago 1, 17, yo me lo sé. Dice que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra, donde no hay cambio ni sombra de variación. Porque desciende de lo alto. Ese es un atributo, todos los atributos de Dios son preciosos. Su fidelidad, su amor constante, su omnisciencia, su omnipresencia, su estar siempre entre nosotros, pero todo lo que desciende de Él, todos sus atributos, son maravillosos. Así que vemos que dentro de todas estas atributos de Dios, la fidelidad es algo que a veces no entendemos, pero debemos experimentarla aunque no la veamos. Porque si el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, entonces esa fidelidad debe estar dentro de nosotros. ¿Por qué? Nosotros no somos omnipotentes ni omnipresentes, pero sí la fidelidad Dios la pone en el corazón de nosotros a través de su Espíritu, así como la misericordia, la paz, la benignidad, la paciencia, que son virtudes de hacer el bien. Como el pueblo de Israel experimentó muchas veces la fidelidad de Dios. Sabemos que el pueblo de Israel fue un pueblo de dura cerviz. Dura cerviz es que no doblegaban dura cerviz quiere decir que no doblegaban su espalda, que no se humillaban. Eso es lo que quiere decir dura cerviz. Muchas veces no doblegaban sus espaldas, no eran humildes delante de la presencia del Señor. Pero con todo y eso, el Señor tuvo mucha misericordia con ellos.
con todo y eso, aún el tiempo de la tribulación será para rescatar a ese pueblo de dura cerviz, y que negaron muchos de ellos a Cristo, a Jesús. Vemos, por ejemplo, vayamos un momentico a Deuteronomio, capítulo 7. Versículo 9. Que dice, conoce pues que Jehová tu Dios, que Jehová Dios es Dios. Primeramente dice, conoce pues que Jehová Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Wow, le está diciendo al pueblo de Israel, un pueblo duro de servicio, un pueblo que vio las maravillas de Dios, un pueblo que pudo experimentar los grandes milagros y los grandes acontecimientos naturales para que ellos vieran que Dios es Dios. Y ellos tuvieron dureza de corazón muchas veces y hasta arremetían contra Dios. Pero Dios le dice aquí, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿A quién es Dios fiel? A todos. Aquí es donde tenemos que discernir este capítulo. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, ¿a todos? No, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Él es fiel para aquellos que guardan sus mandamientos, para aquellos que lo aman. Por eso es que a veces no entendemos muchas cosas. A veces no entendemos que pasan situaciones, pero si nosotros nos mantenemos agarrados de la mano del Señor, dice que Él es fiel y misericordioso. Que su manifestación de su fidelidad y de su misericordia estará para aquellos que guardan sus mandamientos, o sea, para aquellos que le temen al Señor y no por miedo, sino por respeto, por reverencia a su presencia en nuestras vidas. Nunca pienses que estás solo. Piensa que la fidelidad y la misericordia de Dios siempre te acompañarán hasta el fin, hasta que estemos en su presencia, cuando ya estaremos plenamente gozándonos de todos los beneficios que Dios nos ha dado desde que lo hemos conocido hasta que lleguemos a su presencia. En Génesis capítulo 9 vemos la misericordia de Dios. Génesis capítulo 9, vayamos allá, vemos la misericordia de Dios con Noé. ¡Wow! ¿Qué pasó con Noé? Pues la misericordia de Dios se derramó en Noé y en su familia porque obedecieron al llamamiento de Dios para ellos. Ellos, a través de ellos, hermano, la tierra tuvo subsistencia porque Dios, por la maldad de los hombres, dice que miró a la tierra y había tanta maldad que se arrepintió de haber creado la tierra. ¡Wow! Difícil, ¿eh? Dios se arrepintió de habernos creado por la maldad que había aumentado en gran manera como está aumentada ahora. Que por eso es que el arca de Noé, de nosotros, de aquellos que hemos creído, no es más que el regreso de Jesús a buscar su iglesia. Esa es nuestra arca. Nuestra arca es la iglesia que tenemos ahora, la permanencia, la fidelidad, la constancia de nuestras vidas conectadas con las cosas del cielo. Esa es nuestra arca ahora. Esa es el arca que Dios está preparando para cuando Él venga a buscar a su iglesia, seamos levantados juntamente con Él. Y nos encontraremos con Él en las nubes. Esa es nuestra arca. Esa es la fidelidad de Dios aún en un momento en que vivimos
donde la maldad del hombre está, yo creo que más en aumento que en aquel tiempo que Dios fue fiel con Noé por su misericordia. Nosotros estamos viviendo unos tiempos en que la maldad incrementa cada día, donde Satanás está constantemente bombardeando las mentes débiles de aquellos que no tienen fe, de aquellos que viven separados de Él, para poder agarrarlos y usarlos para poder seguir aumentando la maldad en la tierra. Y nosotros estamos en este barco que se llama iglesia, en este barco que Dios ha compuesto que se llama iglesia, donde Él envía su misericordia y su amor constantemente para que nosotros seamos cuidados por Él, para que cuando venga el día que venga, que después que la iglesia sea levantada a los cielos, vendrá tiempo de gran tribulación en la tierra, como dice el libro de Apocalipsis. Y lo habla Tesalonicenses, y lo hablan también, lo habla Daniel, lo habló Daniel, también lo habló el profeta Miqueas, creo que también habló de eso. Así que eso se va a cumplir. Pero por la misericordia de Dios, nosotros no hemos sido consumidos aún. Y hemos sido trasladados del mundo de las tinieblas por fe al mundo de la luz, por la gracia de Él. Así que aquí en Génesis capítulo 9 vemos la promesa de Dios para Noé y su familia. Y a lo mejor su familia no tenía tanta fe como Noé, pero fueron obedientes. Ustedes saben que a Dios le agrada la obediencia. Si la entendemos será mucho mejor. Pero a veces obedeciendo sin entender, con todo, el Señor bendice. Porque a lo mejor sus hijos estaban haciendo el arca con él. Fueron 150 años construyendo esa barca. 120, perdón, construyendo esa barca. 120 años que no lo vivimos nosotros hoy en la tierra. Porque dice que lo de 70 y los más fuertes a lo mejor hasta 80. Porque Dios redujo la edad. Pero ellos fueron 120 años, un mundo hostil alrededor de ellos, no creyendo lo que Noé estaba pregonando. Porque Dios le llamó a Noé pregonero de justicia. Estuvo diciendo, va a llover, va a venir un gran diluvio. No había llovido en la tierra, nunca. Ellos no sabían lo que era lluvia. Noé no sabía lo que era lluvia. Pero Noé, por la fidelidad que él tuvo con Dios, la misericordia de Dios, lo salvó. A él y a su familia. Los hijos a lo mejor no entendían lo que estaba aconteciendo, pero por obediencia a su padre. Y eso es lo que falta hoy en este mundo, obediencia de los hijos hacia los padres. Eso es lo que falta hoy. Entonces, arregla tu vida con Dios, porque Dios necesita que tú seas obediente, a veces sin entender. Así que por las misericordias de Dios, Noé y su familia fueron levantados en el gran diluvio que destruyó la tierra. Y todos lo sabemos. Pero ellos permanecieron junto con todos los animales que entraron en el arca. Así nosotros vamos a ser salvos a través del rapto de la iglesia cuando venga ese gran diluvio y esa gran tribulación a la tierra. Y nosotros sabemos que va a venir. Porque así mismo como Noé, no le creyeron a Noé por 120 años y fue pregonero de la justicia de Dios, ese pueblo de dura cerviz, que querían, como dice la palabra, vamos allá, Mateo 24. Vamos a Mateo 24. Que dice que se casaban y se daban en casamiento y estaban en fiesta y estaban en parranda y no oían, no oían la voz de Noé que avisaba y contaba las misericordias de Dios, que vendría un gran diluvio por la maldad de los hombres, no porque Dios quiso, sino por la maldad de los hombres. Entonces, así mismo va a pasar en los días de la gran tribulación o en los días antes de la gran tribulación que dice, porque en el 24,
Estamos en el 24:37, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, gozando, en fiesta, en parranda, en las cosas de este mundo que para ellos es buena, para mí no, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¡Wow! Qué misericordia tan grande tiene Dios para aquellos que son fieles, como dice Deuteronomio, para aquellos que son fieles a Él y guardan sus mandamientos. Que a pesar de vivir en un mundo hostil, en un mundo perdido, en un mundo contaminado, en un mundo que constantemente está bombardeando nuestra mente de cosas que no son agradables a Dios, nosotros nos mantenemos firmes. Qué gran fidelidad y qué gran misericordia tiene Dios para nosotros hoy. La tuvo para Noé, la tuvo para Moisés también. No lo voy a ir, la tuvo para Jacob. Y la tuvo para muchos que se mantuvieron fieles. Hay un versículo muy lindo que es en el Salmo, vayamos allá, Salmo 105. Salmo 105, capítulo 10, dice que las misericordias de Dios la estableció a Jacob por decreto y a Israel por pacto sempiterno. No sé cómo dice en inglés, for everlasting covenant. You know what is everlasting covenant? ¿Qué cosa es sempiterno? Para siempre. Dios hizo un pacto con Jacob para siempre. Así quiere hacer Dios un pacto con nosotros para siempre. Por sus misericordias, no porque nosotros nos merecemos nada, porque dice que nosotros no nos merecemos nada, solamente por las misericordias de Dios. A veces no entendemos esas misericordias, porque es un atributo de Dios. Nosotros no somos dioses, nosotros somos simplemente siervos o siervas a los pies de Cristo. Pero cuando miramos el panorama completo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos las misericordias de Dios, sin aún merecerlas. Porque si no fueran por sus misericordias, dice el profeta Jeremías, en Lamentaciones, nosotros hubiéramos sido, ¿qué? Consumidos, como fueron consumidos en el tiempo de Noé, aquellos que no escucharon a Noé como pregonero de justicia. No seremos consumidos porque hemos escuchado que Dios nos ama. Y hemos abierto nuestro corazón y por obediencia hemos venido a los pies de Cristo y la gracia de Dios ha venido sobre nosotros. Con la gracia juntamente las misericordias, con la gracia juntamente la fe, con la gracia juntamente el amor de Dios, con la gracia juntamente la humillación delante de su presencia y la salvación de nuestras almas. ¿Cuántas cosas Dios ha sido fiel y misericordioso sin nosotros merecerlas? Porque el que se crea que se merece algo, que le pida perdón a Dios. Porque no somos merecedores de nada. Pero Dios le ha dado y le ha complacido ver un corazón entregado a Él y obediente a Él. Es muy bueno saber que nosotros guardamos la obediencia y la fidelidad a Dios, a pesar de que Dios también es fiel y misericordioso con nosotros. Él es fiel y siempre cumple sus promesas. Siempre cumple sus promesas. Cuando nosotros nos agarramos a las promesas y a la fidelidad de Dios, podemos caminar más seguro en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces allá adelante tú no sabes lo que te espera en tu caminar. Tú no sabes allá adelante si vas a tener un hueco y vas a caer. Tú no sabes lo que va a acontecer, pero tú sí sabes que Dios es fiel. Tenlo en tu corazón, Dios es fiel. Dios es fiel, su fidelidad es para siempre. Para siempre. Para siempre. Y eso es lo que nosotros tenemos que entrar dentro de nosotros. Su fidelidad es para siempre. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Nunca va a permitir que nosotros
nos mantengamos agarrados de Satanás. Él siempre va a luchar por nuestras almas. Siempre va a luchar por nuestras almas, hermanos, siempre. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. ¿Y por qué? Ahora vamos a verlo. ¿Por qué tú crees que nosotros, que no nos merecíamos nada, podemos entrar en ese convenio con Dios o en ese pacto con Dios de fidelidad? Solamente por una cosa. 1 Corintios, vamos allá, capítulo 1, versículo 9. Solamente por esto. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados. Tú fuiste llamado a la comunión con Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. A veces nuestra comunión no es la mejor. A veces nuestra devoción a Cristo no es la mejor. A veces fluctuamos y nos desanimamos, pero dice que fiel es Dios. Que tú fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esa es la gran promesa del Nuevo Testamento para aquellos que hemos entrado en esa barca. No en la barca de Noé, pero en la barca de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Fiel es Dios. Oye, este versículo es tan importante porque tú fuiste llamado a una comunión por la fidelidad de Dios con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No le está hablando a cualquiera, le está hablando a aquel que tiene a Jesucristo como su Señor. A ese le está hablando, te está hablando a ti, te está hablando a mí y a aquellos que puedan conectarse por internet hoy o un tiempo futuro, de que Dios, fiel es Dios para aquellos que han sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, tu Señor. Tu Señor. Esa es la fidelidad de Dios. No conocemos los tiempos, no sabemos el futuro. Dios no quiere que tú sepas tu futuro. Dios quiere que tú vivas tu presente, que tú entiendas que la fidelidad de Dios siempre te acompaña donde quiera que tú vayas. Que las misericordias de Dios siempre están presentes en tus vidas. Que aunque pase lo que pase, no te desanimes, porque Dios es fiel. Amén. Esta palabra es para ti y para mí y para cualquiera que puede oírlo, porque somos humanos, porque se nos caen las alitas del ánimo muchas veces, porque queremos ver cosas que no vemos o porque queremos recibir cosas que no recibimos, porque estamos orando por nuestros familiares hace no sé cuántos años y aún no vemos nada, porque nuestros hijos a veces tú quieres que hagan cosas que no la hacen, muchas cosas. O porque tu esposo todavía no viene a los pies de Cristo, o porque tu esposa no viene a los pies de Cristo, pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios. Fiel es Dios. Y Él hará. Y Él hará, hermano, Él hará, Él hará. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado. La promesa de Dios para la humanidad fue cumplida en el Nuevo Testamento a través de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, Él pagó por nuestros pecados. Segundo, prometió quitárnoslos para siempre. Para siempre prometió quitarnos ese pecado que te separaba de Dios. Aunque en Primera de Juan dice que si alguno pecare, hijitos míos, si alguno pecare, tenemos ¿quién? Abogados para con el Padre, porque a veces en el transcurso de nuestras vidas, a veces cometemos pecado. A veces y un pecado bien sencillo, no es que tú tengas que hacer un pecado moral o nada así, sino a veces
Un pecado puede ser que no tengas una verdadera comunión con Dios, porque dice que Él te llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor. A veces nos alejamos de buscar de la presencia de Dios. Eso es entrar en pecado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que siempre tú tengas comunión con Él, que tú cuentes con Él. Y comunión es contar con Él para todo. Para todo. Aunque parezca una locura, Él quiere que tú cuentes con Él para todo. Amén. Que tu voluntad sea sometida a Él para todo. Que tus pensamientos sean sometidos a Él para todo. Amén. Y a veces nosotros no somos así. A veces nosotros viene un pensamiento a nuestra mente y lo hacemos sin contar con Él. Entonces entramos en pecado. Por eso dice, hijitos míos, dice Juan con mucho amor. Y también con mucha severidad. Si cometemos pecado, tenemos abogado para con el Padre. Qué bueno es saber. Qué bueno es saber que aún en estos tiempos, después, en el tiempo del nuevo pacto, cuando ya Jesucristo vino y murió por nuestros pecados, tenemos aún un abogado delante del Padre por nosotros. A veces Satanás nos acusa, pero Jesucristo le dice, yo pagué por él. Qué fidelidad, la de Dios. A veces no entendemos mucho eso porque vivimos aquí terrenalmente, pero cuando llegaremos a la presencia del Señor, como dice la palabra, a veces vemos como por un espejo. Y ver como por un espejo es como ver algo no muy claro, pero llegaremos a la presencia del Señor y lo veremos todo tan claro. Tan claro. Entenderemos las cosas que a veces no entendemos aquí en la tierra. En 2 de Timoteo, Dios ordenó al autor de la salvación. Fíjate si la obediencia es importante. Que Dios ordenó al autor de la salvación a ser obediente. ¡Wow! Cuando yo me encontré con este versículo, que lo he leído muchas veces, pero que a veces cuando uno lee, hay un día en que, se hace como manifiesto, le dice rema, eso es en la teología, cuando algo se hace verdad dentro de ti, en tu alma, especialmente a través de la palabra, es rema. Es como que se hace verdad en ti. Así que Dios ordenó al autor de la salvación a ser obediente. Y vamos a Hebreos capítulo 5. Él es fiel. Amén. Él es fiel. Amén. Él es fiel. A ver. Amén. Ahora sí, hermano, Él es fiel. Yo quiero que ustedes piensen que Él es fiel. Crean que Él es fiel. Vivan que Él es fiel. Caminen porque Él es fiel. Amén. Piensen de la manera que Él quiere porque Él es fiel. No porque tú eres fiel, porque Él es fiel contigo. Eso es una manifestación y un atributo de Dios tan maravilloso que yo me quedo asombrada de pensar que a veces yo he sido tan infiel y Él aún sigue fiel. Amén. Él sigue fiel, Él sigue llamándote, Él sigue buscando lo más puro de ti. Él sigue y Él seguirá hasta que lleguemos a su presencia. Y Él hizo que su Hijo, o sea, la sustancia de Él, fuera obediente a Él para nuestra salvación. Y está en Hebreos 5, capítulo 5 al 10, y lo voy a leer. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, Jesús, cuando dice Cristo en los días, Cristo es Cristo antes de ser Jesús. Pero dice ahora Cristo en los días de su carne. Cristo cuando se manifestó como hombre. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte de cruz, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió
la obediencia. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no padecer? A ver, dime. Díganme, ¿quiénes somos nosotros para no padecer? Pero dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A veces Dios tiene que machucarte. Hablando así, puro cubano. Machucarte con el martillo para que tú aprendas la obediencia. Porque somos hijos de desobediencia. Nuestra naturaleza pecaminosa aún vive dentro de nosotros, pero dice que Dios es fiel, que te llamó para que tengas comunión con su Hijo, que es nuestro Señor. Así que a veces dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí hay algo muy importante. La obediencia a Dios. Dios es fiel. Dios no te va a dejar, aun cuando eres desobediente, pero te está haciendo un llamado hoy que seas obediente. Que lo obedezcas. Que actúes según como Él quiere y no como nosotros querramos. En segunda de Timoteo hay un versículo muy lindo que quiero compartir con ustedes. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Qué lindo es esto. A veces somos infieles, aunque no lo querramos, porque nuestra naturaleza pecaminosa aún Dios la dejó ahí. ¿Por qué la dejó? Porque tenemos que obedecer. Para que aprendamos a obedecer. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. Y si no tuviéramos una naturaleza pecaminosa aún dentro de nosotros, no pudiéramos hacer las decisiones según como Dios quiere. Y entonces haríamos las cosas como si fuéramos unos robots. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que como su Hijo fue perfeccionado por la obediencia y nos trajo la salvación, así nosotros seamos obedientes. Y mira lo que dice segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Porque aún en esta infidelidad, si Dios es fiel contigo, y no te deja ni te desampara, Él te enseñará de que tú debes asumir la obediencia. Ese es un atributo de Dios, no de nosotros. Porque nosotros, el que es desobediente con nosotros, le damos palo. Si tu hijo se porta mal y eres desobediente contigo, tú das azote. Pero sin embargo dice que Dios, aún con los infieles, permanece fiel. Y cuando Él permanece fiel, Él te enseña a caminar por obediencia. Cuando Él permanece fiel, Él empieza a trabajar dentro de ti en aquellos lugares que aún la luz no te ha alumbrado. Porque tenemos muchos lugares en nuestra alma, no en el espíritu. El espíritu ya nació de nuevo, pero hay algo que la Biblia le llama renovación de la mente, que hay lugares. Hazte la idea que tu mente es como una casa que tiene diferentes habitaciones. Que cuando llegó la luz de Cristo a tu espíritu, una habitación se encendió, otra habitación se encendió, otra se encendió, pero aún hay algunas que están oscuras. Entonces la fidelidad de Dios comienza a trabajar en tu vida y comienza a enseñarte los lugares oscuros que aún tú no le has encendido la luz. Y uno de esos lugares, esos cuartos apagados, en que más nosotros mantenemos apagados, se llama la obediencia. Amén. Porque por rebeldía, nosotros somos rebeldes. Amén. Y nos cuesta a veces obedecer. Y a veces sabemos que no podemos ir hasta allí porque Dios nos quiere, sin embargo nosotros tratamos. Pero
qué lindo es Dios cuando su fidelidad nos pone un pare. Nos pone un pare y nos dice, no puedes pasar para allá porque te vas a caer por el precipicio. A veces nos caemos, pero sin embargo aquí dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Eso es un atributo de Dios. Es una virtud, es algo que siempre es bueno que se manifiesta en Él. Anhelamos tener comunión con Dios cuando llegamos a este punto de tener la conexión entre la fidelidad y la obediencia a Dios y sus misericordias. Vayamos al Salmo 42:1 y ya casi estoy terminando. Yo dije hoy que yo venía a conversar con ustedes, no a predicar. Estoy conversando con ustedes. Estoy conversando con ustedes como si estuviera conversando en la mesa de su casa. Como si estuviera sentado con ustedes en la mesa de su casa, igual aquellos que están viéndonos por internet. No quiero ser algo teológico extraordinario, simplemente ir a través de la Biblia, los versículos claves que necesitamos para podernos acordar de que Dios es fiel y que es una virtud que le pertenece a Él y que Él quiere derramar en su iglesia. Él quiere derramar en este barco para que nosotros podamos caminar mejor en esta vida, recibir mucho más bendiciones, porque dice que la obediencia trae ¿qué? La obediencia trae bendición. No lo oigo, la obediencia trae bendición. Deuteronomio 28. Y la desobediencia trae maldición. Entonces, seamos obedientes. Amén. Seamos obedientes. ¿Y cómo podemos conocer la obediencia? La palabra. La palabra es la que te dice esto está, esto está, esto está, esto no está, esto no está. Mira lo que dice Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. El Señor te está mandando a que tú clames a Él, dice que un siervo que brama, dice un siervo que está ansioso de buscar el agua porque le falta. Así debe ser nuestra vida en obediencia. A veces nos sentimos áridos como una tierra que no tiene agua. Es tiempo que no porque Cristo viene pronto. Hay muchas personas allá afuera que no conocen al Señor. Así que Él te está mandando que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así debe clamar tu alma, oh Dios. A ese Dios que por sus misericordias y su fidelidad nunca te ha dejado. Es tiempo de despertar. Despiértate tú que duermes, dice el Señor, porque los tiempos están cortos. No tenemos mucho tiempo, hermano. No pierdan su tiempo. No pierdan su tiempo en las cosas vanas de esta tierra. Amén. No pierdan su tiempo y su vida en darle todo al trabajo y darle todo a las cosas de esta vida. Busquen, como dice el siervo aquí, bramen, tengan sed de la palabra de Dios, porque Dios es fiel y nunca te va a abandonar. Deleitarse y alabarlo y bendecirlo y buscar de su presencia es lo mejor, porque cuando nosotros hacemos esto, como Dios es tan fiel, nos empieza a dar lo que nosotros necesitamos. Porque a veces nosotros no sabemos ni lo que necesitamos. A veces nosotros no entendemos ni lo que necesitamos. Pero Él sí lo conoce, porque Él es Dios, Él te creó, Él sabe, Él vive dentro de ti a través de su Espíritu Santo. Es necesario que apartemos tiempo siempre digo lo mismo, tiempo para alabarlo, hermano. Si no, el Señor te llevará al punto que Él quiere. Él lo va a hacer. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él lo va a hacer. Pero es mejor hacerlo por amor y no por dolor. Es mejor hacerlo por amar a Cristo y no porque Él nos da una prueba muy grande en la cual nosotros tenemos que claudicar a todo lo que nosotros pensamos que es bueno, que es lo mejor para nosotros. Amarás las cosas, cuando esto suceda, amarás las cosas que Él ama. Amén. Amarás su palabra porque en ella está su espíritu. Cuando hagas estas cosas, estudiar la palabra será tu deleite y no un peso.
ni una obligación de que tengo que abrir porque dice el pastor, y he oído muchas veces de que tenemos que tener comunión todos los días con la palabra. No lo vas a hacer por eso. Lo vas a hacer porque va a ser un deleite buscar la palabra, va a ser un deleite recibir de su presencia. El salmista en el Salmo 119, capítulo 15 y 16, dice así. Salmo 119, 15 y 16 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Eso es la parte que nos toca a nosotros. Aunque Dios siempre es fiel, hay algo que nosotros tenemos que dar. Tenemos que dar algo de nuestro ser. Tenemos que dar algo de nuestra alma. Tenemos que dar algo que el Señor vea que hemos sido obedientes con Él y fiel también. Aunque dice la palabra que Él es fiel hasta para los infieles. Dice que cuando llegues a este punto, anhelarás su regreso. Anhelarás su regreso, no la segunda venida de Cristo, porque ahí hay una confusión. La segunda venida de Cristo es después de la tribulación, sino la venida de Cristo para recoger a su iglesia. Tú anhelarás su regreso. En Hebreos 10:37 dice, es muy lindo este versículo, dice así: aún un poquito, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios es fiel para nosotros. Dios fue fiel para Israel. Aún sigue siendo fiel. Aún sigue siendo fiel para nosotros, que a veces somos infieles. Dios, su fidelidad no tiene límite. Su fidelidad no tiene barrera. Su fidelidad es infinita. Su fidelidad es un atributo que nosotros a veces, como en nuestra mente humana, no podemos captar. Porque no somos nosotros, cuando llegó el pecado a nuestra alma y a nuestro espíritu, lo primero que hicimos fue desobedecer, y con la desobediencia viene la infidelidad. Pero cuando Él nos restauró a través de la obediencia a Cristo, nos instaló esa fidelidad otra vez en nuestra alma, y nosotros sí podemos ser fieles. Sí podemos ser fieles, sí podemos guardar sus mandamientos, sí podemos anhelar su llegada, sí podemos construir nuestra vida en base a la fidelidad que tenemos hacia Dios y Dios hacia nosotros. Nos enseñará la obediencia, nos enseñará el camino, nos enseñará su amor, nos enseñará su misericordia, nos enseñará su propósito en nuestra vida. Ay, qué malo es caminar en la vida sin saber qué propósito tiene Dios para nosotros. Qué malo será eso. No sé si tú estás en ese caminar, pero ¿qué propósito tiene Dios para ti en tu vida? ¿Qué Dios quiere de ti? ¿Te lo has preguntado? En esta mañana yo quiero que tú te hagas esa pregunta. ¿Qué quiere Dios de mí? Un Dios fiel y misericordioso. ¿Qué Dios quiere? ¿Qué Dios quiere de mí? Pues que lo obedezcas. Amén. Que lo obedezcas, porque dice que la obediencia es mejor que sacrificio. Porque cuando venimos a la obediencia, Dios te entrega todo lo que Él tiene para tu vida, hermano. Todo. Amén. Todo lo que Él tiene para tu vida, pero tenemos que ser obedientes. Hay una reciprocidad entre la fidelidad de Dios, la obediencia del hombre, el corazón de nosotros entregado y el apartarnos del mal. Amén. Y los dejo con este versículo, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos.
si lo amáis. Simplemente Él te manda a amarlo. Simplemente Él te manda a amarlo. Porque cuando tú los amas sin condición, tú guardas lo que Él tiene para ti en tu corazón. No hay otro camino. Nuestro estilo de vida será fiel a su palabra y las verdades halladas en su palabra serán nuestro deleite. En esta mañana, esto es todo lo que tengo para ustedes o lo que Dios ha dado. Los invito a ponerse de pies. Mientras oímos esta alabanza, quiero que ustedes mediten en su corazón. Si después que termine esta alabanza necesitas que ore para que Dios te ayude a ser fiel con Él en todos tus caminos, te invito que vengas acá adelante y yo voy a orar por ti. Pero quiero adorar al Señor antes de hacer la invitación. Los tiempos están cortos. La apostasía está a flote. La apostasía sale de la iglesia. Nadie puede ser apóstata sin haber creído, sin haber tenido fe. Seamos nosotros la diferencia. Amén. Mantengámonos fiel a Dios, porque Él nos enseñará cuando lleguemos a su presencia nuestra vida. Amén. Dios me los bendiga. Te adoramos, Señor. Dios ha sido fiel. Súbelo un poquito, por favor. Gracias. Puedo ser rodeado de lo que nunca esperé. Estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Y aunque yo no la deba merecer, Aleluya. me sostiene. Él me sostiene su fidelidad. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará. Permanecerá. Suena un poquitico, por favor. Siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Señoras y señores, ¡aleluya!